Voy a poner a grabar. Ok, perfecto. ¿Ya están viendo la presentación y me escuchan bien? Sí, profe. Sí. Ok, Sí, profe. perfecto. Gracias. Bueno, entonces les decía que tenemos otra clasificación dentro de los datos. Déjenme indicarles cuál es. Y esta es la parte de datos no agrupados, así los voy a poner primero, no agrupados. Entonces, ¿qué significan estos tipos de datos no agrupados? Pues son aquellos que se presentan en forma de lista, ¿sale? Es decir, que nosotros tendríamos en este sentido datos que están así como nos dan descritos y nos dicen 26, 28, 35, 42, etcétera. Son datos que están así presentados, que no están en algo más concreto como en una tabla, pero están en forma en como si nos estuvieran dando un enunciado. A eso me refiero. Y tendríamos nosotros la parte de los datos agrupados. ¿Cuáles son los datos agrupados? Bueno, son aquellos que se presentan en una tabla. Entonces, ojo, es decir, cuando vamos a pensar cuando eran los famosos convivios de las escuelas y se preguntaba, a ver, ¿qué queremos comer? Y se ponían las opciones. Pizza, no sé, pensemos tacos, otra parte que se me ocurra, mm, a ver, ayúdenme con ideas para qué se hacían los convivios de las escuelas. Pizza, Hamburguesas. tacos, Hamburguesas, hamburguesas, gracias. tostadas, burritos. Tostada. Ujú. Y se acuerdan que siempre decían, a ver, levante su mano, ¿quién quiere tostadas? Y entonces ya se hacía el conteo y donde quedara la mayoría, ese ganaba. Bueno, pues eso, ese tipo de información que estamos requiriendo se está dando en una tabla y por consiguiente se les llaman datos agrupados, ¿sale? Entonces, la diferencia entre los no agrupados y los agrupados es que los primeros están en una tabla mientras que los no agrupados están en forma de una lista. ¿Preguntas hasta aquí? No, ninguna, profe. Ok. Siguiente concepto que vamos a tener es el concepto de frecuencia. La frecuencia es la repetición, ¿m?, de un dato. Ujú. Ok. Se escribe matemáticamente como la manera en cómo lo vamos a poner el símbolo va a ser una F minúscula y también se le suele llamar frecuencia absoluta. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna, profe. Muy bien. Bueno, anótenlo por favor para que podamos continuar. Listo. Ok, perfecto. Fíjense bien. ¿Qué es esta parte de los datos que están en una tabla? Y bueno, ya sabemos que vamos a ver la repetición del mismo dato. Ok. A ver, por ejemplo, em, ¿podrían indicarme ustedes cuál es, ahora que pasó el Día de la Candelaria, cuál es de pronto el tamal preferido por ustedes? ¿Los escucho? De pollo. De pollo. A ver, dígame cómo es eso, Yanitzia, de pollo. Eso yo no lo había O escuchado. sea, no, o sea, es la hoja de tamal con pollo. Es decir, dentro de la masa le agregan el pollo. ¿Sí? Oh, mira, yo no sabía eso. Bueno, aquí donde vivo quizás no. Yo conocía a los ¿Dó- famosos de mole ¿Dónde, dónde vive? en Ciudad de México. Ah, ok. No haga Pues de cuenta que es los de la hoja, pollo, Ujú, es, bueno, digo, es la hoja de la hoja para tamal ujú. y se pone la masa y adentro se le pone el pollo guisado. Y ya, Oh, pues es que ahí mire. se cocina. así los Oh, wow. conocemos los más famosos aquí. Ok, Son los tamales. Sí. ok. Entonces, de pollo. De Pero pollo, de quiero puerco. pensarlo, entonces, que si es de pollo, pensemos, estoy acordándome de ahorita una parte del pollo, la pierna. Lo que hacen es
poner la pierna como tal o lo van desmenuzando? No, se Se desmenuza. desmenuza. Se Oh, guisa el pollo. Se ujú. pone a hervir y se desmenuza el pollo y le pones los ingredientes que lleva: papa, zanahoria, chile Oh, color. ujú. Oh, miren, eso no lo sabía. Pero ven, acabamos de... Y justamente en ustedes se da esa frecuencia, es decir, la repetición de ese dato. Porque al menos como los conocemos aquí es mole, verde, sí llevan carne, pero es un poquito de carne. Es más orientado a que es de mole porque lleva mole. Es verde porque lleva salsa verde. Tenemos los famosos de rajas, que es con combinaciones de varios chiles. Y tenemos los de dulce, que son aquellos que llevan como pasas y hay como un colorante involucrado. Ajá. Ujú. Entonces, hay mucha diversificación en términos de los tamales. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México se da algo que se llama la Feria del Tamal. Incluso yo tuve la oportunidad de ir en esta semana y hay algunos me impresionaron que tienen, ¿han visto ese pastelito de gansito? Sí. Se lo ponen al tamal. Ujú. ¿Es verdad? También allá se Entonces, acostumbra también allá se acostumbra la torta de tamal, ¿no? Algo así. Sí, ah, eso iba a decir, la cierto. torta de tamal. Ujú. Sí, esa sí la he consumido. Entonces, sí, literal, ponen el tamal, lo ponen en la torta, o también está el tamal en torta, pero frito. Es decir, toman el tamal como tal, lo ponen en aceite, queda muy dorado y se pone en el bolillo. Ah, ok. No, aquí no estamos acostumbrados a torta de tamal. ¿No? No. Ok, bueno. O el famoso dilema de las quesadillas, ¿no? Ah, las quesadillas, sí. Ujú. También Con ese es queso. otro. Ujú. Ok. Muy bien. Entonces, esa parte de la frecuencia, por ejemplo, ustedes me lo acaban de dar como ejemplo, relacionado a que popularmente ahí donde ustedes están, ¿en qué partes? Sé que están en Tamaulipas, pero ¿en qué parte? Victoria, Ciudad Victoria. Tamaulipas. Ciudad Victoria. Victoria. Ah, ok. Entonces, en Ciudad Victoria, quiero pensar, ya estoy analizando la información, los tamales populares son los de pollo. Sí. Ujú. Pollo y de Entonces, puerco. Son los Pollo y pollo puerco y son los más puerco. comunes. Ah, ok, ok. Muy bien. Bueno, ya tenemos ahí que hay una información muy en particular en Ciudad Victoria, ¿vale? Y ahí tenemos la frecuencia porque estamos repitiendo ese mismo dato. ¿Dudas? ninguna, profe. Ok, No, No. profe. perfecto. Ahora, si preguntamos cuál es la bebida favorita de Ciudad Victoria, La cerveza. la cerveza, ok. Pero, por ejemplo, en la cerveza está la clara y la oscura. ¿Cuál prefieren más? La oscura. La clara. Para. La oscura, ok. Por ahí la clara, ajá. Vean, a pesar de que es la cerveza, hay diversificación con respecto a que si sea clara o bien oscura. Ujú. Y noten, por ejemplo, cuando di esta materia al otro grupo de LAM del módulo anterior, me decían que para ellos que están, ahí estaban creo que mitad Nuevo Laredo y algunos eran de Mante. Entonces decían ellos que la bebida favorita era la Coca-Cola. Bueno, aquí también se acostumbra mucho a tomar Pues sí, coca. también aquí. Ok. Muy bien. ¿Dudas? Ninguna, profe. Ok, Ninguna. perfecto. Bueno, y derivado de la parte en que tenemos datos agrupados, es decir, que están en una tabla, pues vamos a definir la diferencia entre o la clasificación de las tablas. Voy a cambiar de diapositiva entonces y fíjense bien, aquí vamos a colocar ujú, como definición tabla estática. Ah, espera, puse ahí datos. Tabla estática. Y bueno, ¿qué es una tabla estática? Es aquella tabla donde los valores que inician no se pueden modificar. ¿A qué me refiero con esta parte de una tabla estática? Bueno, pues me refiero al contexto, déjenme dibujar una tabla. Muy bien, a ver, dibujo mi tabla, déjenme cambiarle la letra, poner en tamaño 16. Déjenme ver el diseño de la tabla. Mm, ¿no?
Ok, a ver aquí. Por ejemplo, si yo preguntara color preferido, ¿m? Y aquí colocamos la frecuencia, entonces, fíjense bien, por ejemplo, puedo elegir azul, pensemos que les gusta a 12 personas. El color negro les gusta a 15 personas. Color amarillo, ujú, les gusta a 7 personas y finalmente el color verde les gusta a 18 personas. Entonces, esto es un ejemplo de una tabla estática. ¿Por qué es una tabla estática? Bueno, porque estamos de acuerdo. A ver, espérame, déjenme justificar bien mi tabla, para que no me quede tan grande. Ujú. Fíjense bien, es una tabla estática porque los valores que inician no se pueden modificar. Es decir, aquí yo puse color preferido. Estoy escribiendo totalmente azul, pero ya no puedo cambiar a que aquí sea rojo, por ejemplo. Ese valor no se puede cambiar, es azul y así se va a quedar. Y entonces, a las personas que les gusta el azul son 12. Ahora, quizás ustedes me pueden decir, a ver, espérate, porque el azul hay muchas, en la gama del azul hay muchos colores. Bueno, pero aquí ya va incluido azul claro, azul marino, azul océano, todas las variantes que sean del azul. Lo mismo ocurre para el negro, amarillo y verde, ¿sale? Que este es más estricto todavía, porque este es definido como la ausencia del color. Entonces no puede haber negro, bueno, con que pueda haber, incluso ustedes lo ven en la perspectiva de un tinte para el cabello. Ya ven que luego de pronto dice negro azulado o negro profundo. Entonces, nada más es como aquí la pigmentación, pero al final sigue siendo el color negro. ¿Dudas con respecto a la definición de una tabla estática? Todo bien. Ninguno. Ok, muy bien. Y vamos al otro concepto de lo que es una tabla dinámica. Entonces, ¿qué es una tabla dinámica? Bueno, una tabla dinámica es aquella que se da en un conjunto de valores. ¿Sale? Déjenme aquí, voy a hacer más pequeñita mi tabla. Yo creo que la voy a poner en tamaño 12. Sí, ahí está. Ok, aquí está, a fin de colocar la tabla dinámica. Ok, bueno, déjenme aquí, voy a seleccionarlo. Ok, voy a poner en morado. Y ojo, mi tabla dinámica sería de pronto, si yo pregunto, a ver, pensemos, vamos a colocar horas para hacer ejercicio. Ujú. Y entonces nos preguntamos cuántas horas nosotros nos imponemos a fin de realizar alguna actividad física, que sea el ejercicio. Pensemos aquí, vamos a colocar de 0 a 1 hora. Pensemos aquí, sí, ahí le puse horas. Sería de pronto a ver, pensemos que aquí hay 20 personas. Ujú. Y entonces de aquí tendríamos de 1 a 2 horas, ujú, de 2 a 3 horas, ujú, y finalmente aquí tendríamos de 3 a 4 horas. Ujú. Entonces aquí pensemos que hay 20, aquí hay 4, aquí hay 2 y aquí tendríamos que haber 1. Entonces, si nos damos cuenta, esto es una tabla dinámica porque aquí, si bien es cierto, están enfocados las horas de hacer ejercicio, es evidente que aquí tendríamos de 0 a 1 hora, están incluidas las personas que hacen ejercicio media hora, 40 minutos, 50. Aquí las que hacen 1 hora y 10 minutos, quizás toman 1 hora y los 10 minutos es como para hacer un reposo, 1 hora y media, es decir, es tan cambiante porque podemos tomar varios valores. Esto es un ejemplo de un dato cuantitativo continuo y esto es un dato cualitativo nominal. Vean cómo lo estamos introduciendo los conceptos dentro de una tabla. ¿Dudas hasta aquí? No, Yo profe. sí, sí, Dígame. si la tabla, la que tiene ahí abajo la dinámica, en vez de que se le agregue de 0 a 1, un ejemplo, si fuera solamente uno, ¿se convertiría en una estática?
Exactamente, porque nada más restringes, a ver, ¿quiénes hacen ejercicio solo una hora? Pero dicha tabla te va a generar errores. ¿Por qué? Porque como yo decía, quizás hay personas que dicen yo solamente 40 minutos. Y entonces es mucho más viable manejarlo mediante una tabla dinámica para que puedas incluir todas las situaciones o todo el contexto que se está manejando. Pero es cierto, si tú consideras, pensemos, y justo lo voy a poner como ejemplo, como una tabla estática. A ver, pensemos aquí, le pongo 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí es evidente que se está transformando ahora. Claro, que aquí 44 no tendría sentido. Aquí es evidente que nosotros tendríamos, a ver, déjenme aquí lo voy a colocar, tendríamos aquí que se ha vuelto un valor que no podemos nosotros modificar. ¿Dudas? Todo bien. Ok, muy bien. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no ha terminado de anotarlo, hágamelo saber. Ok, continuamos entonces. Bueno, sí es claro la parte de la diferencia entre una tabla estática y una tabla dinámica. Sí. Ok, muy bien. Bueno, vamos ahora con la parte de la representación de la información y aquí lo vamos a colocar. Representación de la información. Ok, bueno, fíjense bien qué es lo que vamos a hacer. A ver, déjenme borrar esta parte. Bueno, esta tabla no. Bueno, la información de una tabla, ya sea estática o dinámica, se puede representar mediante los siguientes gráficos. Fíjense bien. Número uno, a ver, aquí los vamos a clasificar acorde a las tablas. Entonces, fíjense bien. Para situaciones, a ver, déjenme aquí, voy a... Ok, bien. Número uno, para tablas estáticas, tenemos nosotros que va a ser el gráfico de barras, gráfico circular, y la gráfica de puntos y líneas. Por el contrario, para tablas dinámicas, se recurre al histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva. ¿Sale? Entonces, son sus equivalentes, pero varía acorde al tipo de tabla que nosotros tengamos. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar por las tablas estáticas. Déjenme borrar esta porque no lo necesito hasta un ratito más. Y vayan anotando cómo es que representamos la información acorde al tipo de tabla. Ahora, pregunta, ¿todos tienen cargado en su computadora el programa de Excel? Sí. Sí. Ok. Si alguien no lo tiene, indíquemelo. Sí, Ok, muy bien. Yo ahorita no tengo computadora, profesor, estoy desde el teléfono. No, pero me refiero a que cuando yo deje tarea,
sí puede hacerla en términos de relacionados a la computadora o en sí computadora no la tiene. Ah, sí. O sea, yo ahorita estoy con el teléfono, pero sí tengo la computadora Excel. Ah, ok, perfecto. No, Todo- sí, sí todo- la tengo, pero ahorita no. Todos los tenemos, profe. Ok, Sí. perfecto. Bueno, es que hay algunos módulos donde a veces no tengo Excel y trabajamos con la hoja de cálculo que está en Drive, ¿sale? Pero bueno, todos lo tienen, eso me da mucho gusto. Entonces, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, bueno. Entonces, vamos a representar la información. Vamos a empezar por las tablas estáticas. Entonces, vamos a comenzar por la gráfica de barras. Entonces, la gráfica de barras, por definición, ¿qué va a ser? Es una representación de la información mediante rectángulos de la misma anchura. Y la frecuencia es la altura de dicho rectángulo. ¿Sale? Bien, entonces así es como hacemos una gráfica de barras o esta sería su respectiva definición. Bien, vamos a una tabla, por ejemplo, vamos a preguntarnos relacionado a la parte de los colores, es decir, el color preferido. Aquí tenemos, a ver, déjenme colocar aquí ejemplo. Determina la gráfica de barras asociada a la siguiente tabla. Muy bien. Entonces, aquí tendríamos este ejemplo propuesto y tendríamos esta parte de los colores preferidos. ¿Ok? Azul, negro, amarillo, verde y tenemos la respectiva frecuencia. Déjenme citar aquí al ejemplo con otro color. Pensemos en color naranja. ¿Sale? Bien, por favor, vayan anotando esta parte a fin de que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, indíquenmelo. Ok, en lo que van anotando, déjenme subir la primera parte del video. Profe, Dígame, ¿la gráfica de barras entra dentro de la tabla estática? exactamente. Ok, gracias. Para tabla dinámica, su equivalente se le va a llamar histograma. ¿Sí? Muy bien. Voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado de anotarlo, nada más háganmelo saber y no tengo problema en esperarlos. Muy bien. Continuamos entonces. Voy a aperturar una hoja de Excel y en esta misma voy a empezar a describir, les voy a enseñar cómo se hacen los gráficos en el mismo. ¿Sale? Entonces, déjenme colocar Excel y ahorita les comparto. Ok, voy a seleccionar la tabla, la pego en Excel. Ok, no me dejo pegarla. Copiar y déjenme poner el archivo de Excel. Muy bien. A ver, ¿en ese tamaño es perceptible o quieren que le suba un poquito? A ver, tamaño 18. Bien. Ahora, ¿cómo es que vamos nosotros a ubicar
En Excel, sí, sí están viendo mi presentación de Excel, ¿verdad? Sí, profe. Ok. ¿Cómo es que Sí. vamos a construir la gráfica de barras? Bueno, fíjense bien. Primero vamos a seleccionar los datos donde dice azul 12, negro 15, amarillo 7 y verde 18. Si se acuerdan o alguno de ustedes tiene alguna duda en cómo se seleccionan los datos? Yo no, profe. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ir al menú que dice aquí, insertar. En el menú insertar, vamos a ver donde dice gráficos recomendados y aquí hay uno que dice insertar gráfico de columnas o de barras. Entonces, vamos a colocar aquí donde dice columnas en 2D. Aquí, bueno, ya nada más varía por el diseño. Bueno, este no puede ser, que son apiladas. Entonces puede ser columnas, en este caso, en donde dice columnas agrupadas, ¿sale? Y noten cómo aquí ya tendríamos nosotros que nos ha realizado nuestra respectiva gráfica de barras. Dice, en estilos de diseño, aquí nosotros podemos elegir cuál es el que nos acopla, es decir, como que el de líneas horizontales, estando de esta forma, ¿sale? O bien este es el que nos arrojó y así podemos estar trabajando. Recuerden que la definición del gráfico de barras son barras que tienen la misma anchura. Es decir, se dan cuenta, la altura es lo que cambia y eso corresponde a la frecuencia. Noten que el de mayor frecuencia es el verde, por eso la barra está más levantada. Pero en términos del ancho, sí cambia no, perdón, no cambia con respecto a cada uno de ellos, salvo que se elija un diseño distinto, ¿sale? Entonces, ahí está el diseño, podemos hasta incluso cambiarlos de colores, ¿sale? Entonces, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Yo no, profe. Ok, muy bien. A ver, déjenme ponerlos en color, yo creo que gris, porque fue el único color que no elegimos acá para nuestra tabla, porque azul, negro, amarillo, pero incluso lo podemos cambiar por separado. Es decir, damos doble clic aquí y nos vamos a poner aquí en relleno, le vamos a poner azul. Ahí está. En el otro damos doble clic y colocamos en relleno y le damos en color negro para que sea alusivo a lo que nos está mencionando. Damos doble clic, le damos aquí en relleno y le damos en, híjoles, a ver, espérame, eran dos clic, menú derecho y le damos en amarillo. Y finalmente aquí le damos doble clic y decía verde. Ahí está. Entonces ya está acorde y ojo, aquí en título del gráfico le damos clic y anotamos color preferido. ¿Dudas? Ninguna, No, profe. Muy bien, perfecto. Todo bien. Ujú. Noten cómo en esta parte, a ver, déjenme ver si puedo traer aquí la manita que he estado utilizando en PowerPoint. Ok, miren, noten cómo en esta parte, en la parte horizontal, se pone todo lo que tenemos aquí en las características que queremos del color preferido. Y las frecuencias son los números que van en la parte vertical. Noten, por ejemplo, que para el verde es 18, es decir, 2 antes, aquí está marcado 18, hasta 20. Nuestra escala, por decirlo así, va de 2 en 2. Eso sí quiero aclarar algo bien importantísimo en la gráfica de barras. Cuando queremos hacer escalas, claro que se puede. Sin embargo, el hecho de ver cómo se va colocando dichas escalas se debe de respetar en la misma, porque si no nuestras gráficas de barras van a salir muy dispersadas y eso no arroja información, porque por definición del gráfico de barras deben de tener la misma anchura y nada más varía en la parte de la altura, pero puede suceder que una altura de 15 sea más grande que una de 18 y eso no está permitido. Aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, que el color preferido para esta tabla es justamente el verde y el que le sigue es el negro y así sucesivamente. ¿Preguntas hasta aquí? No, No, profe. Muy bien. Voy a tomar una captura para poder pegarla en la presentación original.
Ok, y ahí he colocado ya mi respectivo gráfico de barras. ¿Dudas? Ninguna, profe. No, profe. Muy bien. Insisto, cualquier duda con toda confianza indíquenmelo. Ok, un momento por favor, déjenme conectar mi computador, que si no se le va a acabar la batería. Ok, muy bien. Voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, bueno. ¿Alguna pregunta de cómo se construye en Excel? Yo no, profe. Muy bien. Todo bien. Ok. Vamos ahora con la gráfica circular o la gráfica de pastel. Ok. Bueno, ¿qué es la gráfica circular? Es la representación de la información mediante sectores de círculos, o bien le podemos poner rebanadas, que es como así se conoce, por eso es la gráfica de pastel, por sectores circulares que van siempre con porcentajes. Ujú. Y bueno, de aquí debemos de saber cómo es que se van a formar esos porcentajes. Para ello, tenemos que definir otros conceptos. Entonces, fíjense bien. ¿Cómo los vamos a definir? Ojo, los tenemos que definir en la tarea, claro está, pero la manera en cómo vamos a hacer la gráfica ya nos los da directo Excel. Entonces, fíjense bien. El primer concepto es el concepto de frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Bueno, se define así a la frecuencia dividida entre el valor de datos que tengamos. Y entonces, matemáticamente, déjenme colocarlo, lo vamos a poner como dice frecuencia relativa, va a ser una F subíndice R, y esto es igual y nos quedaría F dividido sobre N. ¿De dónde? Tendríamos nosotros que la F es la frecuencia absoluta o simplemente llamado frecuencia y la N es el número total de datos. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. Ok. Y también tendríamos que definir la frecuencia porcentual. Entonces, la frecuencia porcentual se define así a la frecuencia relativa multiplicada por el 100%, ¿sale? Y bueno, es claro aquí, a ver, déjenme aquí, voy a quitar esta parte, lo voy a poner en otro color.
Ok, ahí está un color verde. Y matemáticamente la frecuencia porcentual, que la vamos a poner de esta forma, es decir, vamos a poner primero un por ciento y después la F, se va a definir como la frecuencia relativa multiplicada por el 100%. Así la vamos a definir. Y esta frecuencia es la que aparece en la gráfica circular. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. Ok. Bien. Anótenlo, por favor, para que podamos hacer un ejemplo. Entonces, ojo, porque para la frecuencia circular, no, frecuencia circular, la gráfica circular, necesitamos de la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, que son dos cosas muy distintas. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, nada más indíquenmelo y los espero. Muy bien, continuamos entonces. Bueno, entonces vamos a representar de forma circular y déjenme aquí, voy a colocar, ok, déjenme aquí, escribo esta parte. Determina la gráfica circular asociada a la siguiente tabla. Y vamos a hacer lo mismo aquí. Muy bien. Voy a dejar de presentar. Y voy a colocar mi archivo de Excel que yo ya tenía. Bueno, voy a quitar esta gráfica y vamos a agregar aquí la frecuencia relativa. Y la otra sería la frecuencia porcentual. Ok, fíjense bien, me indica el programa que tengo menos de un minuto, entonces entren por el mismo enlace y ahorita continuamos, ¿vale? Gracias.